Hoy te voy a hablar de una de las plantas de interior más todoterreno, una de las plantas de interior que menos hay que regar, una de las plantas de interior que mejor se adaptan a zonas oscuras, una de las plantas de interior más decorativas, más increíbles y que menos cuidados necesitan. Hoy te voy a hablar de la aspidistra o pilistra. Hola, ¿qué tal, paiseños? Tengo dos, pero me voy a quedar con esta porque es una de las que más me gustan en casa. Esta además está un poquito peor y te voy a decir un poquito después por qué se te bajaron las hojas. Bueno, por qué se me bajan a mí. Vamos a poner una silla, aquí, en esta silla, porque le vamos a hacer una serie de cosas que tienes que hacerle a la tuya si la quieres tener súper bonita, ¿vale? Tiene una cosa muy importante que te voy a contar hoy, que es el tema de las hojas, hidratarlas, que es algo que tienes que hacer bien, ¿vale? Entonces te voy a decir todos los cuidados de la aspidistra. El primero, es tan fácil de cuidar que es perfecta para estudiantes, para gente de que tenga una casa donde quiera tener alguna planta que no pueda estar cuidando todo el rato, o directamente para gente manazas, gente que no se atreve cuando tiene que regar. En esta prácticamente te olvidas de regar porque te lo va a decir cuando lo necesita. Es una planta también poco exigente en la fertilización. ¿Por qué? Porque se riega tan poco que solo en los riegos esporádicos es cuando hay que ponerle un poquito de fertilizante para plantas verdes. Es una planta resistente a ese clima un poquito húmedo, porque si está el clima un poquito húmedo y fresco en tu casa, la planta prácticamente ni la tienes que regar y además se vuelve muy resistente a las plagas. Y además, cuando hace mucho calor, la planta se adapta perfectamente. Por eso te digo que es una todoterreno. Es una planta muy bonita que tiene una curiosidad increíble. Forma flores, pero no forma flores aquí ni aquí. Forma flores encima de la tierra, que es algo que te vuelve loco. A mí no me pasó desde que me la compré. Me la compré y tenía las florecitas y a mí en mi casa no me volvió a formar esas flores. No sé por qué. Estoy un poquito triste, también te lo voy a decir así. Pero bueno, es una planta sensacional para tener en casa si no sabes cuidar plantas. Ojo, si no sabes cuidar plantas o quieres regalarle una planta a alguien que no sabe cuidar plantas. Por eso me gusta traeros plantas sencillitas. Dos cosas. El riego es importantísimo. Si te pasas regando, mira, yo sé que esta planta la tengo que regar muy poco. Me pasé de riego y mira, de inmediato esta hoja se me puso súper amarilla. ¿Qué tienes que hacer, por tanto? Tienes que esperar y esperar y esperar hasta ver que la planta, ves que empieza a tener las hojas un poquito más caídas y menos erguidas, ¿vale? Es uno de los mejores trucos. Solo se riega cuando veas que la maceta pesa poquísimo, ¿vale? Es una planta que no tiene mucho peso porque no tiene como una raíz muy gorda y la tierra es muy ligerita. Yo la mantengo en la misma maceta de compra, pero te voy a decir un truquito. Si te compras una un poquito grande, que vas a poderla dividir. Ese riego es tan esporádico que sí que es importante que en cada riego le pongas un poquito de fertilizante. Yo lo que hago es utilizar un fertilizante para plantas verdes o un extracto de plantas que haga que la planta haga mejor la fotosíntesis, especialmente porque esta planta está muy hacia el fondo de las estancias, porque se adapta, y esta sí es verdad, a estar en una zona retirada de casa. Puede ser como la Zamioculcas, como la Sansevieria o la aspidistra. No la monstera, no el potos. Esas quieren mucha luz, aunque no sé por qué la gente dice que se adaptan a estar con poca luz. Esta aspidistra es posiblemente, con las Zamioculcas, la planta que menos luz necesita en casa. Fondo de salón, donde están las ventanas aquí y tienes una parte allí con más penumbra, donde nunca entra el sol, ¿vale? Ahí va a estar perfecta. En el pasillo de tu casa, si es un poquito con luz, ¿vale? También va a estar perfecta. Y si tienes una casa de retiro, donde dejas las persianas un poquito bajadas, las rimas un poquito hacia la ventana, pero con la persiana a media altura, ya le va a llegar. Por eso es tan chula para tener en una casa donde no vivas, por ejemplo. Esta planta necesita hacer mucha fotosíntesis, que la poca luz que le llegue a ella la pueda aprovechar. ¿Cómo la aprovecha? Pues si te fijas, con unas hojas muy grandes, muy verdes, que suelen estar así, ¿vale? Se entornan hacia la luz, mucha fotosíntesis y la planta tiene vigor. Si eso no lo hace bien, tienes un problema, porque va a estar en una zona con poca luz. Y para hacer esa fotosíntesis, las hojas tienen que estar limpísimas. Tienes que quitarle todo el polvo que se le forma a las hojas. Mira, voy a pasar por un par de hojas y vas a ver la cantidad de polvo, porque ya me toca limpiar. Mira, no sé si se está viendo, pero hay como mucho polvo en las hojas. Hay que limpiarlas con un paño seco o mejor con un paño húmedo. Un paño de algodón
mojado en agua o en algo que te voy a decir ahora. Pero aquí estamos para darte truquitos de CD en 20 metros, ¿vale? Para limpiar las hojas sin miedo a romperlas, que es este, mira. Un calcetín viejo, ¿vale? A poder ser viejo, no sé si tendrá algún tomate por aquí. ¿Por qué? Porque es una planta que a veces da un poquito de grima con el paño, pasárselo. Uy, cómo lo agarro, mira. Te pones un calcetín así, mojas en agua limpia, ¿vale? Del grifo, ¿vale? El agua del grifo. Y mira qué trucazo. Pongo esto aquí, para que lo veas más de cerca, y voy agarrando las hojas así, mira, hacia allá, con las manos como si fueran una esponjita, así, hoja limpia, hoja limpia. Hay que tener cuidado de que no te cruja la hoja, ¿vale? Que no te cruja la hoja, porque si la partes te va a provocar una necrosis, ¿vale? Pero a mí este sistema me encanta. Y no sé si se puede ver, pero aquí está quedando muchísimo polvo. Esto puede ser incluso una terapia relajante, para que encuentres tu momento. Ponte un poquito de música en casa, diviértete cuidando de las plantas, te creas una rutina, ¿vale? Yo te recomiendo que esto lo hagas semanal. Sé que hay gente que tiene la casa con estos sistemas que te eliminan el polvo del aire, ¿vale? Que estos purificadores de aire eliminan mucho polvo, que a veces incluso es de mascotas. Por cierto, esta planta no es tóxica ni para perros ni para gatos, es perfecta para tener en casa si tienes esas dudas. Siempre con esto bien empapadito, ¿vale? No pasa nada por mojarla, pero bueno, tampoco tienes que dejar las hojas empapadas, simplemente humedecidas. Esto lo ideal es hacerlo de día, porque las plantas, algunas, ¿vale? Al hacer la fotosíntesis, lo que hacen es abrir una cosa que tienen en las hojas que se llaman estomas. Por esos estomas hacen el tema de absorber o liberar ese CO2, oxígeno y todo eso, ¿vale? Lo hacen por los estomas, al respirar. Esta planta en concreto, otras no, como las crasas y las sucus, esta planta cierra los estomas por la noche, cuando no hay luz. Entonces lo que va a provocar es que esta humedad queda demasiado tiempo en las hojas. En cambio, si lo haces durante el día, lo que va a pasar es que la humedad lo va a absorber muy bien por esos estomas la planta. Puedes arrastrar incluso plagas, y aquí vamos a hilar ya con un poquito de qué plagas suelen afectar a esta planta. Podrías llevarte arrastrada un poquito de cochinilla, podrías llevarte arrastrados unos pequeños pulgoncitos, aunque aquí no suele haber, pero sobre todo te llevas arrastrados thrips. Estos mismos guantes, después de limpiar esta, podrían estar contaminados de thrips, aunque yo no los vea, pueden estar aquí, y si hago un repaso a otra planta, a otra spidistra mismamente como aquella, con los mismos guantes, puedo transmitirle thrips de esta a aquella, ¿vale? Ten mucho cuidado. Una vez que termine, me los quito, los guardo a lavar o lo que sea y ya está. Para los thrips hay tratamientos ecológicos, jabón potásico con aceite de neem o algunos tratamientos comerciales. ¿Cómo los utilizo yo? Mira, lo que hago es me los quito un momentito, los guantes. Utilizo la dosis para 1 litro, ¿vale? Aquí, este lo estoy utilizando a granel porque es el concentrado. Ahí está. Tengo que poner unos 200 mililitros porque son 333 para 1 litro. 200 mililitros, la tercera parte, ¿vale? Te lo dejo en la descripción si quieres. Y lo mismo, yo lo que hago es aprovechar que voy a hidratar las hojas para aplicar este tratamiento, digamos, insecticida. Este en concreto es insecticida por contacto. Si toca el thrips lo elimina, si toca la mosca blanca la elimina. El thrips es muy fastidiado, por eso si esto lo haces cada semana le va a sentar muy bien a la planta, porque los thrips están muchas veces metidos dentro de la membrana de la hoja. Y al estar metidos dentro de la membrana de la hoja, da igual que apliques jabón potásico, que como no lo toques, no le vas a hacer daño. Por eso muchas veces os digo que también utilicéis el neem en las plantas de casa contra los thrips, ¿vale? Antes del trasplante te voy a hablar un poquito de lo de pulverizarle. Estoy con un abono, un abono foliar. Esto de pulverizar las plantas, a mí no te creas que me gusta mucho. Me gusta que si las pulverizas, luego le pases los guantes para eliminar el agua. No pulverices las plantas de casa de forma muy habitual. Es mejor que pasados 3 meses les pegues una ducha enorme, que empape bien la tierra con tu fertilizante, con tu abono foliar, pero no las estés mojando y mojando y mojando. Es diferente de estar con los guantecitos estos, porque es un agua que queda en muchísima menos cantidad, porque eliminas el excedente
excedente como si fuera con una esponja con los propios guantes, ¿vale? El tema del trasplante puedes aprovecharlo, hacerlo para dos cosas. Mira, esta Spidistra vale más de 80 euros. ¿Cuándo me la compré? Ahora es posible que valga incluso unos 90-100 euros. Es una planta un pelín cara, por eso también me gusta darte las instrucciones de cómo cuidarla, sobre todo para que no te pases regando. La clave aquí y cómo hacerla súper rentable es que si te fijas, tiene una brotación. Todas las brotaciones salen de la base de la maceta. Lo que puedes hacer es dividir la planta en partes. Mira, aquí tengo una parte que nace muy junta, la podría separar así, arrancándola, ¿vale? Sacándola de cepellón y separando así todo el pan de raíces y dividirla. De esa forma, una planta de 80 pavos, pues igual quizá en mi casa puedo convertirla en 4 plantas de 20 euros, ¿vale? Que a la larga van a valer cada una 80 euros, ¿vale? Es una forma de sacarle rentabilidad dividiendo lo que es la planta, como se hace con muchísimas otras. Creo que no me dejo nada, pero para mí es muy importante que entiendas que como hay que regarla tan poquito, yo te recomiendo que en todos los riegos que hagas, imagínate, quizá no la riego en 2 meses. En ese segundo mes que la voy a regar, la clave es que cuando la riegue le tengo que echar un poquito de fertilizante. Y otra cosa que se me olvidó decirte. Las hojas amarillentas, ¿vale? Como esta que está aquí, mi consejo es que vengas con una tijerita y desde la base las quites. ¿Por qué? Porque esto no se va a volver a poner verde. Y esto puede ser el reservorio de esos trips, de cochinilla, de plagas que aquí se encuentren un refugio, porque esto se va degradando y degradando y degradando. Aunque sea una hoja nueva que está saliendo de abajo y de repente se te pone un poquito amarillenta, elimínalas siempre. Que tus hojas están un poquito aquí arriba, así de este color más marrón, ¿vale? No pasa nada, mira, tienes un truquito súper bueno, que haces así, con una buena tijera de poda de calidad, le haces un corte, no se nota, te llevas esto, la planta sigue perfecta, esto va a cicatrizar perfectamente y mira, nadie se entera. Yo es que soy un poquito perfeccionista a veces, pues mira, le dejo así la puntita, no se entera nadie. Y estos son los cuidados de la Spidistra. Si te fijas, es súper básico, poca luz la aguanta. Hay que regarla muy poco, hay que limpiar las hojas y básicamente si ves alguna plaguita, dale un poquito más con jabón potásico o con un fortalecedor de plantas o algo de contacto contra plagas, ¿vale? Me lo he pasado súper bien haciendo el tratamiento, relajante, limpio las hojas, truco del calcetín gratis. ¿Qué más puedes pedir? Te dejo ahí 2 QR si me ves desde la tele. Uno es para mi tienda, para mi escaparate. Otro es para suscribirte si quieres suscribirte porque te interesan estos vídeos. Y aquí te dejo el vídeo de la Sansevieria, una planta súper bonita que tiene el problema que al revés que esta, sí es tóxica para perros y gatos. Nos vemos en el siguiente vídeo.